Ok, podemos iniciar con preguntas que tengan, las dudas que tengan. Si no sirve su micrófono, tienen la posibilidad de utilizar el chat. Si les pregunto y no me contestan, voy a esperar unos minutos a que reciba su respuesta a través del chat. Si no la tengo, ya saben que pueden entonces irse a estudiar. ¿Ok? Bueno, entonces estoy abierta a sus preguntas. Doctora, buenos días. Así se me escucha. El tratamiento farmacológico de prevención para, ay, se me fue la palabra. Bueno, para no eclampsia, sino preeclampsia, porque bueno, quiero entender, esta es mi duda primero. Quiero entender, el tratamiento para eclampsia básicamente es sintomatológico y el control de las cifras tensionales. Y el control para la preeclampsia, igual farmacológicamente hablando, ¿cuál sería, doctora? Habíamos quedado que era un antiagregante. No, a ver, vuelve a replantear tu pregunta, Mario, porque creo que tú mismo estás confundido. Bueno, mejor, ahora sí que por partes. En la eclampsia, que ya Ajá. es un proceso complicado, el tratamiento farmacológico, bueno, es el antiepiléptico como prevención. ¿Cuál es el que vas a manejar? Porque ahí a muchas personas les ha surgido unas confusiones impresionantes. Entonces, ¿cuál es el que tú eliges o cuál es el que crees que se va a usar? Para prevenir sulfato de magnesio. De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. Ok. Y bueno, también tratar la proteinuria y todo ello, pero ese es ya en la eclampsia. No puedes tratar la proteinuria. ¿Cómo tratarías la proteinuria? Bueno, no tratarla, sino vigilarla. En este Tampoco caso, la vigilas. La proteinuria solamente es un marcador que te está hablando del daño tan severo que puede haber a nivel renal. Si recuerdan el porperio patológico, cuando hablaron de problemas renales, hablaron de la necrosis tubular aguda que se puede presentar en los pacientes que tienen eclampsia, con la necrosis bicortical. Entonces hay que tener cuidado con eso. No es que nada más estés vigilando, sino que sabes que te lleva o ya tiene un daño renal. Es uno de los órganos blancos a los que va a afectar el problema de la vasoconstricción cerebral que tiene. Ok, doctora. Y en cuestión a la prevención, pero de la preeclampsia, yo me quedé que era el ácido acetilsalicílico. Pero lo que no recuerdo De acuerdo. era cómo se iba a administrar. O sea, en el sentido de la dosis, no en el sentido de la vía de administración. No le puedes administrar ácido acetilsalicílico a todas, sino la paciente que ya lo tuvo o que tiene factores de riesgo muy importantes y que está recién ingresando a ver. Normalmente el diagnóstico es cuando la paciente tiene 20 semanas de gestación, pero quedamos que es la fase 1, quedamos que sea de manera muy temprana. Entonces, el punto es iniciarlo en las 14 semanas de gestación y de ahí lo manejas de manera continua, sin interrupción, hasta lo que vienen siendo las 36 semanas de gestación. Ok. ¿Ahora sí? Bueno, sí, mi última duda Si tú tienes una paciente con 24 semanas de gestación y dices, le voy a prevenir, no le vas a prevenir, no les sirve. Ok. En este caso, cuando Tiene ya que ser en fases tempranas, o sea, en la fase 1. Sí. O sea, cuando aún tu paciente no tiene la preeclampsia. Aparentemente, porque por clínica no la tiene, pero quedamos que el proceso se está dando siguiente. Ok. Ajá, esa era una de mis dudas. Gracias, doctor. En este caso son dosis bajas, ¿verdad, doctora? Las escuelas varían mucho.
La dosis mínima son 50, la dosis máxima 150. En promedio, la gran mayoría de las escuelas se va por la dosis de 75 miligramos. Y aquí también hay otra variable. Hay quien prefiere manejarlas en ayunas y hay quien dice no, bajo ninguna circunstancia, tiene que ser antes de que se vaya a dormir. Que aplica que de acuerdo al hospital donde te encuentres vas a tomar en consideración el protocolo. Normalmente te van a pedir las dosis, no te van a pedir a qué hora es cuando es ideal que lo consuma. Te vas a tener que adaptar al hospital, a los protocolos que hayas revisado y que te parezca que tienen mejores resultados. Ajá, es que, por ejemplo, yo leí los protocolos de ayuno, pero bueno, considerando que es un tratamiento, pues, un poco crónico, y en ayuno, pues la COX va a hacer daño gastrointestinal, bueno, inhibición de la COX. Así es. Entonces ahí es donde van a tener las variables. Por eso es que se hacen los protocolos de investigación para que posteriormente puedas presentar una tesis o un estudio que publiques que a ti te fue muy bien manejándolos por la noche y a la dosis que lo estás manejando, o bien que lo manejas en la mañana, nada más cuidaste que tu paciente tuviera una alimentación que no fuera a condicionarle mayores problemas. Entonces ahí son las variables. Ok, doctor, gracias. De nada, Mario. ¿Quién más va a preguntar? Trial version. ¿Quién está haciendo alguna otra cosa que ya nos está compartiendo su actividad? Trial version. Preguntas, chicos. Trial version. Francisco, tienes tu micrófono abierto y de pronto nos comparte lo que estás haciendo. Preguntas que tengan. Doctora, bueno, aprovechando, tengo otra pregunta. Sí, Mario. Bueno, hablando ya del tema de tocografía, bueno, cardiotocografía, perdón. Cardiotocografía. Ajá. Cuando hablamos de las disrupciones, o bueno, desaceleraciones, los dips 1 y 2, Desaceleraciones. Acuérdate que DIPS ya no es un término cierto, utilizado. cierto. Nada más para considerar que este tipo de alteraciones o en este tipo de desaceleraciones, lo que nos va a indicar, pues casi siempre o siempre en su mayoría es el sufrimiento fetal. O sea, esta No, no te está indicando sufrimiento fetal, te está indicando cómo está respondiendo el feto a los estímulos, como es los movimientos propios de él, a la contracción uterina, y obviamente inherente a esto está cómo se encuentra su cordón umbilical, cómo está la placenta, las condiciones de perfusión uterinas, y todo eso se va a ver reflejado. Entonces, no necesariamente vas a encontrar sufrimiento fetal, sino puedes encontrar una respuesta del feto que está bien, que tú presuponías que tenía algún problema, y sin embargo el estudio te corrobora que estamos hablando de que está bien. Ahora sí. Entonces sí, ya es cuando tú encuentras una desaceleración de tipo temprana, implicaría que el feto es un feto sano que está respondiendo a los estímulos, no así si esta es constante, que ya lo hemos platicado, se mantiene constante, o después de tener múltiples, súbitamente desaparece. Ok, doctor. Gracias. ¿Sí quedó clara tu pregunta? ¿Contestada? Sí, doctora. Son de los criterios principales, ¿no? Porque, bueno, yo sé que en este caso, este tipo de aceleraciones no puede ser un diagnóstico. Aceleraciones no, desaceleraciones. Las aceleraciones son normales. Sí. Ajá, no, sí, las desaceleraciones, pues claramente se debe de combinar con los otros criterios diagnósticos, como usted lo menciona, pero bueno, esto ya hablando de
de estudios y clínica. Me imagino que esto ya es en tercer nivel, el flujo de las arterias. No, porque en un segundo nivel puedes hacer el comparativo. Un segundo nivel tiene ultrasonido, tiene cardiotocografía. Un tercer nivel ya te implica estudios más sofisticados en el que hagas una determinación de pH o que hagas un estudio de cardiotocografía interno, o sea, invasivo. Ok, doctora. Y cuando hablamos de esto, bueno, en este caso que ya llegamos a este diagnóstico de un sufrimiento fetal y de pronto es más ya de un agudo, pues en este caso el tratamiento farmacológico de alguna forma es suspender, o sea, suspender, por ejemplo, oxitocina. O sea, todos los fármacos que se han administrado, ya sean anestésicos, sí, suspender. O sea, no como tal se va a administrar un fármaco más. No, de hecho, lo que tú tienes que valorar que es el causante, es una posición incómoda de la paciente, como hablábamos del efecto poseiro, lo vas a quitar, de hecho es una de las primeras medidas, por eso es que la paciente normalmente la vas a mantener en decúbito lateral izquierdo. La paciente está en hipoglicemia, le vas a corregir la hipoglicemia. Está en hiperglicemia, vas a corregir la hiperglicemia. O sea, vas a buscar cuál es, de todos los datos que habíamos mencionado, maternos, fetales u ovulares, los que está condicionando que se esté presentando el problema. Si tú la tienes con una conducción mal llevada, ahora sí, tienes toda la razón. Entonces, el planteamiento es buscar el factor. Tú te fuiste directo a la conducción, bueno, entonces sí, suspendo la oxitocina e inclusive voy a tener que dar tocolíticos para ayudar a que se relaje más rápidamente y que las condiciones del feto mejoren. El problema es que es una placenta ya vieja, que me la están clasificando como una etapa 3 de Granum y la paciente tiene unas 30 semanas, no tengo manera de resolverlo. Tengo que extraer al producto porque evidentemente la placenta ya no tiene la función de permitir el paso adecuado de sangre y obviamente nutrientes y oxigenación, motivo por el cual el producto va a estar mejor afuera que adentro, con el riesgo que lleva la prematurez, porque estamos hablando de 30 semanas. A lo que me refiero. Tienes que identificar cuál es la causal que está generando el problema para poder corregirlo. Si no lo identificas, no vas a conseguirlo. Ok, doctora, gracias. Ya me escucho, doctora, perdón. Es que hace rato tenía un problema con audio, se escuchaba mucha estática. Sí, de hecho estábamos escuchando que no funcionaba bien tu audio, lo estamos escuchando. Ahora sí, Francisco, planteame la pregunta. Claro que sí. Con respecto al tema de parto pretérmino, yo tenía algunas dudas. Planteando una situación hipotética de una paciente de 25 semanas de gestación, ¿en qué momento nosotros indicaríamos los tocolíticos? Y también en dado caso de que no haya una respuesta, ¿cómo indicaríamos o cuál sería la indicación para iniciar con maduradores pulmonares? Eso es lo que no me había quedado muy claro porque, bueno, yo tenía la idea de que, bueno, llega la paciente con el sangrado, con el riesgo de parto pretérmino, pero evaluamos si le damos tratamiento o no le damos tratamiento. No había entendido muy bien en qué momento iniciamos y cuál sería el mejor medicamento, porque la GPC nos indica que la indometacina, puede ser terbutalina, pero no entendí muy bien, o incluso la tosiban. No, igual que a Mario, el medicamento lo vas a elegir dependiendo, o sea, tienes generalidades, ustedes están aprendiendo generalidades, pero en su práctica van a tener que hacer individualidades. Eso implica que me dan todo mi farmacología como para que yo pueda trabajar con mi cuadro básico y de ese cuadro básico voy a tener que elegir lo que se ajuste a la individualidad de mi paciente. Entonces, por ejemplo, tú me estás marcando sangrado, yo te diría, no necesariamente. Una de las cosas que yo les marqué cuando iniciábamos a hablar de trabajo de parto, y de hecho si lo revisan en el tablón, está escrito, un parto prematuro tienen que considerar los elementos en qué lugar estoy o hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una amenaza de trabajo de parto prematuro, la cual puedo controlar, Francisco,
a estar inmersa en un trabajo de parto, eso quiere decir que yo no tengo posibilidades de interrumpir el trabajo de parto. Lo que me queda es hacer un acompañamiento que consiga un feto sano en las mejores condiciones. Y ahí sí estaría tomando en consideración los tiempos para poder aplicar inductores de maduración pulmonar. Tengo que considerar también los otros elementos. ¿Cuáles son los otros elementos? El punto de referencia es qué comorbilidades puede tener mi paciente. Si estás sangrando a una paciente, no es lo mismo que me digas que expulsó tapón mucoso a que tú me digas que está sangrando, porque que sangre ya no es normal en un trabajo de parto prematuro. ¿Me explico? Entonces, si tienes que, primero que nada, identificar en tu paciente qué es lo que realmente está sucediendo. Si tienes una amenaza de parto, un trabajo de parto, o la paciente te llegó en expulsivo con un producto prematuro. Entonces, todas esas variables son las que tú tienes que identificar. Si yo tengo una amenaza de parto prematuro, puedo usar tocolíticos. Si las membranas no están rotas, me puede permitir, si identifico la causa que está generando la amenaza de parto prematuro y la controlo, es muy factible que junto con los tocolíticos yo pueda hacer que el embarazo continúe y esta fue una mala sorpresa que nos dio la vida y la señora puede llegar a término sin problemas. La otra es en aquellas pacientes en las que tengo una ruptura prematura de membranas parcial, lo cual implica que revise si no hay datos de coriopnioitis. Si no hay datos de coriopnioitis, ok, entonces lo que puedo hacer es cubrirla de manera que no haya tactos, estar monitorizando por laboratorio, por clínica y darme la oportunidad, cuando menos de las 72 horas que necesito para que los factores de maduración pulmonar puedan tener una respuesta adecuada. Y ok, en función de eso ya lo tomaría. Mi paciente es diabética, no puedo usar betamiméticos porque sé que van a subir como respuesta normal las cifras de glucosa. O se los puedo dar, pero voy a estar pendiente para manejarla con insulina o bien con soluciones metabolizadas. Mi paciente, estoy en una comunidad alejada, tengo que trasladarla, no se va a quedar conmigo y lo único que tengo es terbutalina, la utilizo. Tengo supositorios de indometacina y no se va a quedar conmigo porque no creo yo que sea el sitio adecuado para en caso de tener algún problema con la edad que no pueda controlarlo. Evidentemente, entonces lo que necesito es solamente el supositorio, que es el que tengo un rango de 8 horas para poder aplicar una siguiente dosis o ver qué manejo voy a dar. Si me explico, Alejandro, vas a tener que buscar la causal, solucionarla y apoyarte en algo que te ayude a inhibir contracciones uterinas. Me permite el tiempo suficiente, no hay contraindicaciones para mantenerla unos 3 días, voy a inducir los factores de maduración pulmonar. No sé si el recorrido estuvo muy largo, pero como para hacerte un punto de orden en las ideas que tenías. Sí, sí, sí. Sí, ya me quedó más claro, doctora. Gracias. Ok. Daniel, la diferencia entre mastitis y congestión mamaria, la congestión mamaria la tienen todas las pacientes en el puerperio inmediato. En el inmediato es donde lo van a tener, tienen todas congestión mamaria, es normal en el descenso de la leche. Sin embargo, una mastitis ya implica que la paciente tiene cambios en la coloración, tiene rubor, calor, los síntomas o los signos propios de un flemón. Y evidentemente esto implica que hay un agente bacteriano que está produciendo el problema. Es la enorme diferencia. Tienes que ser específico, Daniel. ¿Distocias de qué tipo? Daniel.
¿Distocias de qué tipo? Ok, ¿alguno tiene otra pregunta más? En lo que Daniel puede escribir o activar su micrófono. Sí, doctora. Ya son 10:30, entonces como para que puedan aprovechar el tiempo. Yo, doctora. Buenos días. Sí, Vanessa, ya vi tu micrófono. Una pregunta nada más referente a aborto. En el caso de, bueno, ya sé que la diferencia entre una amenaza de aborto y el aborto de evolución, básicamente nosotros vemos modificaciones cervicales. Entonces, referente al aborto en evolución, ¿cómo podemos saber que, por ejemplo, en la clasificación de que es inminente, cómo nosotros podemos ver clínicamente sin hacer más, ahondar mucho en el detalle de que puede haber, se puede revertir este aborto en curso, nosotros nada más viendo la dilatación del cervix? No sé si es posible. Revertir el aborto en curso, Vane. Voy a darte la explicación de acuerdo a lo que yo creo que entendí de tu pregunta. Sí. Y ya si no, pues me preguntas más. Es que no es lo mismo una amenaza de aborto en la que yo a la hora en que reviso a mi paciente me puedo encontrar con 2 síntomas o 3. ¿Cuáles? Dolor intenso, pero que, vamos, la paciente lo tolera. Sí le está doliendo y le está doliendo mucho, tanto que la obliga a tomar posiciones antiálgicas, pero vamos, lo puede tolerar. O bien la presencia que puede ir desde un manchado a un goteo. O sea, me genera manchas en mi ropa interior, en mi toalla sanitaria o en mi panty protector, pero no es un sangrado franco. Lo podríamos poner en comparativo con ¿qué podríamos decir? Con el primer día de menstruación, cuando inicia, ok, entonces ahí sí es algo que me está asustando, que no es normal, pero no es un sangrado que yo llame hemorragia. Dije, va de un goteo a un sangrado. Ok. Y la tercera es el sumatorio de estos 2 elementos. La paciente puede tener los 2 elementos y manifestármelos como tal. Entonces, bajo esta temática, yo tengo que revisar, ya sea que haga un tacto vaginal o que coloque un espejo vaginal, cualquiera de los 2 elementos, cualquiera de los 2 procedimientos, y me voy a encontrar con un cervix cerrado. Si el cervix está cerrado, esa es una amenaza de aborto, porque no hay modificaciones cervicales. En un aborto en evolución, esto está hablando que hay modificaciones cervicales, ya sea que haya un acortamiento de la longitud del cervix, o bien, inclusive, aunado a esto, se presenten ya modificaciones en cuanto a la dilatación. Yo puedo tener inclusive 1 o 2 centímetros de dilatación, lo cual implica que ya no es una amenaza, ya es un aborto en evolución. Un aborto inminente te implica que tú vas a encontrar material forme, lo cual implica que pueden ser restos placentarios. En el canal vaginal el sangrado es mucho más abundante y el dolor aquí sí ya no es de me duele mucho, tengo cara de dolor, lo tolero. Aquí estoy llorando e inclusive me flexiono con una posición antiálgica porque el dolor realmente es severo, o sea, lo que se conoce como una posición fetal. ¿De acuerdo? Y aquí el sangrado sí aplica que mis toallas nocturnas las mojo en ya. Ok, doctora. Y, por ejemplo, en el caso de que yo realice un ultrasonido y se observe que aún el saco gestacional no tiene un desprendimiento como tal, ¿se maneja como amenaza de aborto y se administra progesterona o qué sigue con este paciente? No, Vanessa, igual que a Francisco, algo que les cuesta mucho trabajo a ustedes, la individualidad. ¿Qué factor está condicionando la amenaza de aborto? Aquí no es que tomes en cuenta que el saco está aún prendido, sino
¿Cuánto tienes de tu reacción coreodesidual? El saco se puede desprender, pero lo importante es que la reacción coreodesidual te podría estar dando, si lo haces por laboratorio, la titulación aún alta a pesar de que ya se haya expulsado el saco. Tienes que valorar por ultrasonido la presencia del saco y lo que es la reacción coreodesidual. Recuerden que no va a haber el elemento placenta, o sea, una estructura de placenta definida hasta que no estén por ahí de la semana 12-14. Antes tienen que estar hablando de lo que es la reacción coreodesidual. ¿Qué tanto está bien adaptada hacia lo que es el endometrio o hay zonas de despegamiento? Y si yo tengo un 50% de despegamiento, la posibilidad de que yo pare esa amenaza de aborto ya no va a ser factible. Si solamente es un tercio, sí lo pueden hacer sin problema, siempre y cuando, Vanessa, puedas identificar, porque si la causa es porque la señora es diabética y no lo sabía, mientras no controles los niveles de azúcar, de su glicemia, evidentemente la paciente no va a corregir el problema, le pongas lo que le pongas. O en su defecto hay una infección de vías urinarias que no te percataste, mientras no le des manejo a la infección de vías urinarias, la señora va a terminar abortando. ¿Se me explicó? Ok, es todo lo que estaba a tu alcance, sin embargo, terminó abortando. Lo más probable es que la señora haya tenido un problema de alteraciones o anomalías cromosómicas. No le sirve de mucho consuelo saber eso, pero sí le permite que tú seas mucho más oportuna en la vigilancia y detectes quién de los dos, si fue una situación esporádica o tienen factores como pareja para tener estas complicaciones. Te voy a poner, muchas mujeres no se enteran que tienen lupus hasta que no se embarazan. ¿Por qué? Porque están perdiendo productos de manera consecutiva, empieza a hacer la clínica, piensas en el síndrome como tal, o empieza a prestarle atención a su rostro y dices, este rostro es de lupus. Sacas los laboratorios y decías, tu ego va a cruzar los puños y vas a decir, sí, lo sabía. Lamentablemente no es una buena información para la paciente, pero tu ego creció porque por clínica pudiste detectar un lupus. Entonces así de amplio y de variado, pero eso implica hacer un análisis consciente de todos los factores, hacer una buena historia clínica, porque aquí es investigar. Y si yo investigo bien, puedo tener una respuesta a mi proceso de investigación. Si la hago muy superficial, no voy a encontrar la causa. Entonces simplemente voy a hacer un transcriptor de fórmulas que no le da una respuesta adecuada a su paciente. Ok, doctora, gracias. ¿Más preguntas, Daniel? Estoy checando tu planteamiento de distocia de hombro. Bueno, en la distocia de hombro, sí, no es tan frecuente. ¿Qué te puede pasar ahí lo primero que puedes tener es problemas con el cordón umbilical. Y como no todo el mundo trabaja en hacer una adecuada atención de un parto pélvico, normalmente las luxaciones congénitas de cadera son frecuentes, las fracturas son las situaciones que más frecuentemente va a tener como problemas el producto. Y cuando entras en mucha ansiedad, angustia y no sabes hacer las maniobras, muchas veces el producto termina muriendo, cosa que no debería de suscitarse. No sé si con eso contesté tu pregunta, Daniel. ¿Alguien más que tenga pregunta? Pero ya son 10:40, nos daría posibilidad a 2 preguntas más si es que las hacen a tiempo, si no, pues estaríamos ya terminando. Yo, doctora, con respecto a igual una situación hipotética, llega nuestra paciente, llega con dolor en epigastrio, en fosa ilíaca derecha. A la palpación obviamente detectamos que hay un abdomen agudo, hacemos el ultrasonido y por
aumento de las densidades blandas, no podemos observar nada. Y nosotros diagnosticamos en ese momento que se trataría por prevalencia de una apendicitis, o nos iríamos directamente a pensar que sería, por ejemplo, un embarazo ectópico ya roto. Uno de los puntos que tienes que considerar, Francisco, es tomar en consideración si ya sacaste lo que es un famoso pie. Disculpe, doctor, creo que se cortó un poquito mi audio. ¿Puedo repetir lo último? Comentaba que una de las cosas que tienes que considerar es si tu paciente ya le tomaste lo que es un pie. No un pie anatómicamente. ¿A qué me refiero? ¿Alguien puede decir qué es el pie? La cuantificación de hormona coriónica humana. Lo que es la prueba, sí, inmunológica de embarazo. Ok. Entonces, el punto de referencia siempre en una mujer en etapa de edad reproductiva es importante que saques la prueba, porque te pueden jurar que no, y la sorpresa es que cuando están haciendo en quirófano la supuesta apéndice, lo que parece es un embarazo ectópico. Y en dado caso de que sí fuese una apendicitis, ¿las podemos operar ese tipo de pacientes? Sí, ¿por qué no? O sea, aquí toma en cuenta que a nivel institucional tú obstetra podrías realizarlo, pero en instituciones tienes que dar prioridad. Si hay un apéndice tienes que hablarle al cirujano, porque si tú tomas la decisión de hacerlo y algo se complica, teóricamente tú no tienes el permiso para trabajar en esa área. Correcto. O sea, sí tienes que pedir la interconsulta y decir, es un problema apendicular, te quedas con el cirujano, lo ayudas, o bien él está supervisando cómo haces el procedimiento, pero tú no puedes hacerlo simplemente porque sí, salvo que no haya nadie más en el hospital y que tú seas el único que pueda realizarlo. Si lo sabes hacer, lo vas a realizar, pero si no, definitivamente te van a llamar la atención. Se complica, no tienes ya la demanda que vas a tener, porque evidentemente se supone que no es parte de tu proceso de capacitación. A diferencia de lo que haría un cirujano puede hacer la cirugía de un embarazo ectópico o bien puede hacer lo que es el procedimiento para lo que viene siendo una apendicectomía. Si estás en un hospital privado, igual a un cirujano, ojo con esto, no lo dejan que realice un procedimiento cesárea. Dirías, pero es que es cirujano, sí, pero en teoría no tiene los lineamientos para hacerlo y no te permiten que hagas un procedimiento cesárea siendo cirujano en un hospital privado de los hospitales grandes. Si es un hospital pequeño, júralo que sí lo va a hacer. De hecho, lo hacen. Pero ese es la línea que no debes de cruzar en cuanto a lo que son tus credenciales como médico. Correcto. Y tenía yo otra duda con respecto a esto. En dado caso, por ejemplo, la GPC nos dice que si al momento de hacer la cuantificación de la fracción beta de la hormona coriónica humana tuviéramos menor a 2.000 miliunidades por mililitro, debemos de considerar el manejo por metotrexate con el fin de inhibir el crecimiento del producto o de causar un aborto. No, recuerda que es un antipolínico. Por lo tanto, lo que va a producir es una reabsorción del embrión como tal y de la placenta. Entonces, si iniciamos el tratamiento con no esperaríamos un sangrado después. Sí lo puedes esperar, Francisco. Una de las cosas que tienes que tomar en consideración cuando estás utilizando metotrexate es cubrir los criterios. Y quedamos que uno de los elementos básicos
Para algunos es que mida menos de 3 centímetros. Si mide más de 3 centímetros, ya ponen en tela de juicio que pueda ser adecuado el uso de metrotexate. Tomar en cuenta que la paciente no sea alérgica al metrotexate, que tenga buena función renal, que tenga buena función hepática. Y algunos aún ponen así como en punto de referencia que no haya actividad cardíaca, pero de una o de otra forma es un embrión que no va a poder continuar con su crecimiento. Bueno, hablando de 8 semanas. ¿Sí? Si estás hablando que tiene más semanas, pues evidentemente ya no. Y con 8 semanas ya tendríamos ahí un problema, porque evidentemente no va a ser un saco que mida 3 centímetros. Entonces, esto lo estarías manejando en promedio con unas 4 o 5 semanas más o menos, exagerando 5 semanas de gestación. Ok. Uh-huh. Sí. Gracias, doctora. Sí. Bueno, yo tengo una duda más que nada en cuanto al uso de los forceps. ¿Cuándo voy? Porque bueno, sí es como la última opción, pero además también estaba leyendo que hay como varios tipos. Entonces, cuando lo vaya a usar, ¿cómo decido cuál usar? ¿Cómo sé cuál es el que va a causar como menos daño al bebé? Ok, Isabel, provocaste una sonrisa en mi rostro. Mira, no vas a poder utilizarlo tú si no eres un obstetra. Y aún siendo obstetra, muchos obstetras no tienen la capacitación como para utilizar forceps. Entonces, a ver, ubiquemos. Tú muy claramente iniciaste el tema de manera correcta. No puedes utilizar forceps de primera intención. Entonces, actualmente nuestra medicina lo que hace es que seas preventivo. Si yo sé que el producto viene deflexionado, no le voy a intentar hacer un parto. La voy a programar para una intervención quirúrgica, una cesárea y ya, punto. Sin embargo, puede ser que me pase justamente por ahí lo que decía Daniel, que tengo una distocia de hombros y finalmente no pude sacar la cabeza. Ya le hice todas las maniobras. Lo último que me queda es la aplicación del forceps Killian, Piper, el forceps Piper, que es muy largo en la forma de sus brazos y que de hecho me permite poder. Estoy buscando acá. Me permite poder tomar la cabeza del feto. Recuerden que la cabeza está interna, entonces esto me va a permitir a mí poder tener se las voy a poner la imagen. Ahí tienes. Este es un forceps Piper. Si ustedes se dan cuenta, es extremadamente largo y las cucharas no son tan curvadas, lo cual me permite introducir las cucharillas para poder tomar lo que viene siendo retención de cabeza última. Entonces, ante tal situación, yo puedo cubrir esa expectativa. Ahora, los forceps tienen unas características muy especiales. Tienen 3 elementos a considerar. Primero que nada, son prensores, o sea, pueden atrapar la cabeza. Tienen la capacidad de ser rotadores, o sea, cuando yo tengo posiciones viciosas, una transversa persistente, una oblicua persistente o una posterior que quiero convertir en anterior, me van a servir. Entonces, son 3 funciones: prensor, rotador y por último la que más nos interesa, tractor. O sea, me permite sacar del contenido de la cavidad vaginal hacia el exterior. Esas son las 3 funciones que tienen. Sin embargo, no todos tienen esa capacidad. Algunos solamente reúnen 2, algunos reúnen las 3 y algunos solamente 1. Eso es en cuanto al tipo de forceps. Bueno, en cuanto a sus cualidades, a sus funciones, perdón. En cuanto a lo que viene siendo la altura,
estamos hablando de que los forceps altos, y aquí tendríamos que tomar en cuenta los planos de Hooks. Entonces, si yo tengo Se fue. ¡No! ¿Ahora qué pasó? ¿Para qué la sacan? Ya regreso. Oh, sí, estaba apagado el micrófono. Bueno, a ver, permítanme nuevamente retomar la conversación. Les comentaba que los forceps están totalmente prohibidos en primer plano de Hooks o segundo plano de Hooks. Implicaría que son forceps altos. Por lo tanto, no puedo utilizarlos. Un forceps medio aplicaría que estoy llegando a un tercer plano de Hooks y un forceps medio bajo implicaría que estoy prácticamente por debajo de las espinas ciáticas. Ahí sí puedo hacerlo o bien en un cuarto plano de Hooks. Son los que actualmente se utilizan. Entonces, bajo esta temática, si ustedes ubican, introducir una cucharilla de forceps, hacer una toma alta de antemano, ya me estarían llevando a la comisión para tener una sanción, porque esto actualmente está totalmente prohibido. En estas condiciones, un forceps alto, el mejor manejo que puedo hacer para esa paciente es un procedimiento cesárea. Un medio bajo es porque ya lo tengo prácticamente en esta zona y es tratar de sacarlo, lo cual también implicaría un riesgo, y si no hay salas, lo más simple para mí sería, evidentemente, poder utilizar la aplicación de un forceps. No sé si eso ya les permite una claridad más acerca de la utilización del forceps. Entonces, es una medida de emergencia, nada más. ¿Sí, Juan Isabel? Ok, entonces, pero de todas formas yo no lo hago. Si yo veo que necesito usar el forceps, le llamo a un No obstetra. puedes, salvo que seas obstetra. Si estás como interno de pregrado, y le dice a la enfermera, tráigame el equipo, te va a decir, no, doctor, o sea, no. Porque el forceps, el día que ustedes tengan uno en sus manos, ya vieron ahí las imágenes, evidentemente no condiciona problemas, pero en una vagina, un forceps mal empleado puede cortar la vagina. Tenemos un punto importante que aplica que grandes, se llaman las maniobras de Scansoni, grandes movimientos por fuera son movimientos leves en las cucharillas. O sea, si tú haces un movimiento amplio por fuera de la cavidad vaginal con la cucharilla, por dentro apenas si se está moviendo. Si tú lo inviertes y haces pequeños movimientos por fuera, por dentro, estás cortando vagina, porque son movimientos muy amplios. Y recuerda que cuando ustedes hacen un tacto y tiene la paciente la vejiga llena, sienten un globito en la cavidad. O sea, los espacios, los tejidos son muy friables, son muy finas las capas de tejido. Si hace mal, la secuela lógica sería generar fístulas recto, vaginales o vésico-vaginales. Es una paciente que micciona y la orina sale por la vagina, o defeca y sale por la vagina. Sí, está contextualizado. O sea, como internos de pregrado, siéntense, no les van a permitir, si acaso, tocarlo. Y en muchas unidades hospitalarias ni siquiera existe el forceps.
eso no quiere decir que no tengas posibilidad de tener tu proceso de capacitación, Juan Isabel. Alguna vez tendrá que ser tu primera vez si eres obstetra, pero si no, ni te ilusiones. ¿Alguien más? Ok, doctora, gracias. Ya te dejé con mal sabor de boca el día de hoy. Bueno, chicos, mañana su examen es a la 1 de la tarde. Traten de estar antes para evitarnos complicaciones. Recuerden enviar su examen en el tiempo estipulado. Más que la hora, si dice el examen dura 40 minutos, 40 minutos va a durar, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Ok, que hagan un buen papel el día de mañana. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias. De nada.